Hay algo profundamente inquietante en los días santos, especialmente en el Viernes Santo. No importa si creciste en una familia cristiana, si alguna vez fuiste a misa con tu abuela o si simplemente viste películas de Semana Santa en la televisión. Hay una verdad que probablemente jamás te contaron, una verdad que fue silenciada, distorsionada y enterrada durante siglos, y es que el Viernes Santo, ese día que supuestamente conmemora el sacrificio más grande de la historia, tiene un origen mucho más oscuro, pagano y escalofriante de lo que te imaginas. No fue siempre un día de devoción, no fue siempre un símbolo de fe. De hecho, su raíz está manchada de rituales sangrientos, prácticas ocultas y manipulaciones que tienen muy poco que ver con el verdadero mensaje de Jesucristo. Y sin embargo, millones de creyentes lo celebran sin saber la historia completa. ¿Te atreves a descubrir lo que muy pocos cristianos saben? Quédate hasta el final, porque cuando entiendas de dónde viene realmente el Viernes Santo, tu forma de ver la Semana Santa nunca volverá a ser la misma. Y antes de continuar, quiero que me dejes en los comentarios, ¿cómo has vivido tú el Viernes Santo? ¿Lo has sentido como un día de recogimiento o simplemente como una tradición impuesta? Quiero leerte, porque este viaje al origen oculto de nuestra fe comienza ahora. Y lo más perturbador de todo es que esta historia no la escucharás en tu iglesia, no la leerás en los folletos religiosos, ni siquiera la verás en los programas especiales de Semana Santa que transmiten en televisión cada año. ¿Por qué? Porque no conviene que se sepa. Porque entender el verdadero origen del Viernes Santo sería como abrir una herida que lleva siglos tapada con vendas de fe, tradición y costumbre. Y eso es precisamente lo que más duele, que nos han enseñado a aceptar, a repetir y a conmemorar sin cuestionar absolutamente nada. Pero si te detienes un segundo, si realmente te atreves a mirar más allá del sermón, del incienso y del silencio de ese día, descubrirás que detrás del luto y la solemnidad se esconde una verdad enterrada a propósito. Una verdad que ha sido moldeada con el tiempo por intereses que poco tenían que ver con la espiritualidad y mucho más con el control, el poder y la manipulación de las masas a lo largo de la historia. Piénsalo por un instante. ¿Por qué un día tan trágico, tan doloroso, en el que se conmemora la tortura y muerte del ser más puro que ha pisado la tierra, se llama Viernes Santo? ¿Qué tiene de santo una ejecución pública? ¿Qué tiene de bendito el sufrimiento, el escarnio, la sangre derramada? Y aún más inquietante, ¿quién decidió que ese día debía ser recordado así, con ese nombre? Porque si revisamos las Escrituras, si analizamos las primeras comunidades cristianas, nos daremos cuenta de que el concepto de Viernes Santo ni siquiera existía como tal. Fue algo que se impuso siglos después, algo que fue adaptado, maquillado y convenientemente insertado en el calendario, fusionando antiguas celebraciones paganas con relatos cristianos para crear una fecha simbólica, pero no necesariamente verdadera. Y ahí está el problema. Cuando una tradición nace de una mezcla de verdades a medias, simbolismos ocultos y ritos preexistentes, lo que celebramos no es lo que creemos, es algo mucho más complejo y más inquietante. Y por eso quiero que este video no sea solo una historia más que escuchas. Quiero que sea una conversación. Quiero que tú también formes parte de este descubrimiento. Dime en los comentarios, ¿alguna vez te has preguntado por qué se celebra el Viernes Santo de esa forma? ¿Qué sientes realmente cada vez que llega ese día? ¿Devoción, tristeza, indiferencia, confusión? Porque lo que estamos a punto de desenterrar va mucho más allá de la religión. Se trata de entender cómo las creencias se construyen, cómo la historia se reescribe y cómo incluso lo más sagrado puede tener un origen que no nos han querido contar. Si estás aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti quiere saber más y te prometo que lo que viene te va a dejar pensando por mucho, mucho tiempo. Porque seamos honestos, hay algo que muchos cristianos en lo profundo de su corazón han sentido alguna vez pero no se atreven a confesar. Y es esa duda silenciosa, incómoda, casi prohibida, que aparece cuando te sientas en una banca de la iglesia cada Viernes Santo y ves esa imagen colgada del Cristo crucificado.
esa pregunta que se te cruza por la mente y que enseguida reprimes por miedo a ofender a Dios. ¿Por qué veneramos el sufrimiento? ¿Por qué rendimos culto al dolor? ¿Por qué recordar una y otra vez esa escena tan desgarradora como si fuera el acto más glorioso de todos? ¿Realmente eso fue lo que Jesús quiso? ¿O alguien transformó ese dolor en un símbolo para mantenernos en una narrativa de culpa y obediencia eterna? Y no se trata de atacar la fe, ni mucho menos. Todo lo contrario, se trata de profundizar en ella, de sacarla de los moldes impuestos y llevarla a un plano más auténtico, más humano, más cercano a lo que el propio Jesús enseñaba. Pero para eso, primero hay que romper con las ideas que nos vendieron como incuestionables. Tal vez tú también has sentido que hay algo en la celebración del Viernes Santo que no conecta del todo contigo, que en vez de acercarte a Dios te genera angustia, que en lugar de inspirarte a vivir con amor y esperanza, te deja atrapado en un ciclo de culpa, pecado y redención que parece no tener fin. Y esa es una herida que muchos cargan en silencio, porque desde pequeños nos enseñaron a ver el sufrimiento como algo sagrado, como si entre más dolor sintamos, más cerca estuviéramos de lo divino. Pero ¿y si te dijera que esa idea no viene de Cristo, sino de antiguas culturas que ofrecían sacrificios humanos a sus dioses para obtener favores? ¿Y si te dijera que la figura del Salvador sacrificado es mucho más antigua que el cristianismo y que fue adaptada por intereses políticos y religiosos para crear una historia poderosa, pero no necesariamente fiel a los hechos? Eso cambia todo. Y por eso incomoda, porque cuestiona lo que hemos creído durante toda una vida. Y aquí quiero que te abras conmigo. Quiero que uses este espacio para compartir lo que quizás nunca te animaste a decirle ni siquiera a tu familia. ¿Alguna vez has sentido que hay algo en la historia del Viernes Santo que no termina de cuadrarte? ¿Has tenido conflictos internos con lo que se predica y lo que realmente sientes? ¿Sientes que tu fe ha sido moldeada más por el miedo que por el amor? Escribe en los comentarios que este espacio no es para juzgar, sino para despertar. Porque cuanto más comprendemos el origen de nuestras creencias, más libres somos de elegir en qué creemos de verdad. Y lo que estás a punto de descubrir va a darte muchas respuestas que nadie se atrevió a darte antes. Y si te sientes incómodo con todo esto, no estás solo. Porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia que te dé paz inmediata. No es una historia que te haga sentir cómodo con lo que has creído toda tu vida. Es una historia que va a remover los cimientos de tu fe, que va a hacer que cuestiones cosas que dabas por hechas desde que eras niño. Pero te aseguro algo, vale la pena, porque hay una diferencia enorme entre creer por costumbre y creer por convicción. Y para llegar a la convicción real, primero hay que pasar por el fuego de la duda. Muchos de nosotros fuimos criados en hogares donde cuestionar la religión era visto como una falta de respeto, casi un pecado. Pero, ¿qué clase de verdad se sostiene únicamente si no se la cuestiona? ¿Acaso no fue el mismo Jesús quien retó las normas religiosas de su tiempo, quien confrontó a los fariseos y se rebeló contra las tradiciones vacías que solo oprimían? Entonces, ¿por qué hoy se espera que los creyentes no hagan preguntas? ¿Por qué se nos exige una fe ciega y sumisa cuando la verdadera fe nace del entendimiento profundo? Lo cierto es que hay muchas cosas que no nos han contado, o mejor dicho, que sí nos contaron, pero maquilladas, distorsionadas, manipuladas para encajar en una narrativa conveniente. Y el Viernes Santo es una de esas piezas que, al observarla con atención, empieza a mostrar fisuras, porque cuando uno investiga con mente abierta y corazón sincero, se da cuenta de que antes de que Jesús fuera crucificado, ya existían rituales que celebraban la muerte y resurrección de dioses. Ya existía la figura del Redentor que debía ser sacrificado para salvar a la humanidad. Ya existían ceremonias donde la sangre era derramada no por amor, sino por miedo. Y si estas coincidencias te suenan demasiado parecidas, no es casualidad, porque lo que hoy llamamos Viernes Santo no fue solo una fecha marcada por la fe, fue una construcción estratégica, un sincretismo entre lo divino y lo político, entre lo espiritual y lo imperial, una fusión entre creencias populares, mitos antiguos y el deseo de controlar a las masas con un relato poderoso y emocionalmente desgarrador. Y ahí está el verdadero gancho.
¿Te has preguntado alguna vez por qué, si Jesús resucitó, la mayor carga emocional se sigue poniendo en su muerte? ¿Por qué cada año revivimos su agonía en vez de celebrar con más fuerza su victoria sobre la muerte? ¿Por qué la cruz se convirtió en el símbolo central del cristianismo y no la tumba vacía? Quizás, solo quizás, es porque el dolor tiene un poder profundo sobre la mente humana, porque una narrativa de sufrimiento perpetuo es mucho más útil para generar obediencia, culpa y dependencia espiritual que una de libertad y renovación. Y si esto te hace ruido, si algo dentro de ti empieza a moverse con estas palabras, quiero que lo compartas, no te lo guardes. Escribe en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que la religión te hace vivir en un constante estado de culpa? ¿Has sentido que el sufrimiento se glorifica más que la esperanza? Este es el espacio para hablar de eso, porque si vamos a hablar del verdadero origen del Viernes Santo, lo primero que tenemos que hacer es atrevernos a mirar donde nunca nadie nos dijo que miráramos. Pero antes de adentrarnos en los nombres, en los imperios, en los ritos y en las verdaderas raíces de esta fecha, quiero que mires con atención lo que dice el propio Evangelio. Porque cuando uno observa con detenimiento el mensaje original de Jesús, se da cuenta de que algo no encaja del todo con la forma en que hemos ritualizado su muerte. En Juan 10:18, Jesús dice algo que muy pocos mencionan el Viernes Santo. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Y eso, aunque suena a entrega, también revela una clave esencial. Jesús no fue una víctima pasiva de una tragedia inevitable. Él eligió, Él actuó, Él rompió un ciclo. Pero lo que hicimos después fue exactamente lo contrario. Construimos un sistema que convierte su decisión en un eterno martirio, en un espectáculo de dolor repetido cada año, donde el sufrimiento se convierte en el centro del mensaje y el amor queda relegado a un segundo plano. ¿Eso fue lo que Jesús quería? ¿O fue lo que otras fuerzas decidieron hacer con su historia? Porque si hay algo que debería hacernos reflexionar, es que los primeros cristianos no llevaban crucifijos colgados al cuello, ni veneraban la cruz. La cruz era símbolo de humillación, de muerte, de injusticia brutal, y sin embargo, siglos después, se convirtió en el emblema de una fe que supuestamente proclama vida. Algo cambió, alguien transformó la esencia del mensaje, y es ahí donde comenzamos a ver con más claridad que el Viernes Santo no solo conmemora un hecho bíblico, sino una reinterpretación cuidadosamente construida, un injerto cultural que mezcló lo que sucedió con lo que convenía enseñar. Porque mientras Jesús hablaba de libertad, de verdad, de amor al prójimo, lo que vino después fue un sistema religioso que organizó la fe en torno a la sangre, al castigo y al sacrificio. Y no es coincidencia, porque durante siglos el sacrificio fue la herramienta más poderosa para manipular el alma humana. Y esto no es para escandalizarte, esto es para que abras los ojos, para que te animes a hacer lo que pocos hacen, comparar lo que dice la Biblia con lo que enseña la tradición. Porque hay una gran diferencia entre seguir a Cristo y seguir una costumbre, y quizás tú, como muchos, has sentido ese vacío, esa contradicción, esa incomodidad interna cuando ves que lo que vives cada Semana Santa no te transforma, no te libera, no te renueva. ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido atrapado en una fe que te exige dolor pero no te ofrece respuestas reales? ¿Has tenido esa sensación de que repites rituales sin saber por qué? Déjamelo en los comentarios. Este es un espacio seguro, un espacio donde no se juzga, donde se piensa, donde se siente. Porque estamos por entrar en una parte de la historia que pocos conocen, pero que todos merecen escuchar. Vamos a descubrir por qué el Viernes Santo, tal como lo conoces, nunca fue solo una conmemoración cristiana, sino una fusión profunda con ritos antiguos, pactos imperiales y decisiones que cambiaron el rumbo de la fe para siempre. Prepárate. Lo que viene a continuación va a poner en duda mucho de lo que dabas por hecho, pero también puede devolverte algo que muchos perdieron: la libertad de creer con el corazón abierto y no con la conciencia culpable. Vamos a abrir ese velo. Para entender el verdadero origen del Viernes Santo, primero hay que mirar hacia atrás, mucho más atrás, no al año 33 después de Cristo, sino siglos antes,
a tiempos donde ni siquiera existía el cristianismo, pero donde ya se celebraban rituales de muerte y resurrección, porque aunque cueste creerlo, la historia de un Dios que muere por la humanidad y vuelve a la vida no es exclusiva del Evangelio. Aparecía, con otras formas y nombres, en religiones que existían mucho antes que Jesús. En el antiguo Egipto, el dios Osiris era asesinado y luego resucitado. En Grecia, Dionisio era despedazado por los titanes y luego devuelto a la vida. En la tradición mesopotámica, Tamuz moría cada año y descendía al inframundo, mientras su consorte, la diosa Inanna, rogaba por su regreso. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Todas estas deidades compartían un patrón. Su muerte no era una tragedia, sino parte de un ciclo sagrado. Eran dioses vinculados a la fertilidad, a la renovación de la tierra, al renacer de la primavera. Cada año, en la misma época, se hacían rituales para representar ese sacrificio divino y su posterior resurrección. Entonces, cuando el cristianismo comienza a expandirse por el Imperio Romano, no lo hace en un vacío cultural. Llega a un mundo lleno de dioses, de mitos, de símbolos, y para sobrevivir, para consolidarse como la religión dominante, necesita adaptarse. Aquí es donde entra el genio, o la estrategia, mejor dicho, del emperador Constantino. A principios del siglo IV, el cristianismo deja de ser perseguido y comienza a institucionalizarse. Pero había un problema. El imperio era vasto y diverso, lleno de religiones populares con sus propias fiestas y rituales profundamente arraigados. La solución: sincretismo, es decir, unir creencias, superponer una festividad cristiana sobre una pagana, reemplazar un símbolo por otro, bautizar con nombres nuevos prácticas muy antiguas. Así, el sufrimiento de Cristo se mezcla con los sacrificios rituales de los antiguos dioses de la primavera. La cruz con el árbol sagrado. El luto del Viernes Santo, con las antiguas ceremonias fúnebres que se realizaban para garantizar el renacer de la naturaleza. Pero hay algo aún más inquietante. El Viernes Santo no fue establecido oficialmente por la Biblia. No existe un versículo que ordene su conmemoración específica. Lo que sí existe es un relato de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pero la forma en que lo conmemoramos, el día exacto, los rituales que repetimos, todo eso vino después, cuando la Iglesia comenzó a estructurar el calendario litúrgico con la intención de unificar la fe bajo un marco común. Y aquí es donde aparece una figura crucial: el Concilio de Nicea, en el año 325. Allí no solo se definieron dogmas fundamentales, sino que se organizaron las fechas clave del cristianismo. La Pascua, que debía celebrarse alrededor del equinoccio de primavera, quedó anclada a un calendario solar, y el Viernes Santo fue incluido como parte de ese sistema. Pero esa decisión no fue espiritual, fue política. Fue una manera de fusionar el cristianismo con las celebraciones agrícolas y astronómicas que las culturas preexistentes ya veneraban desde hacía siglos. Y si todavía te cuesta creerlo, observa los símbolos. ¿Por qué los conejos y los huevos aparecen en la Pascua cristiana? ¿Qué relación tienen con Jesús? Ninguna. Pero sí con las fiestas paganas de Ostara, diosa germánica de la fertilidad. ¿Y qué tiene que ver eso con el Viernes Santo? Todo. Porque el sistema completo se diseñó para que la muerte y resurrección de Cristo encajaran perfectamente con el ciclo natural del renacimiento de la vida tras el invierno. Lo que adoraban antes como la muerte del dios Sol, ahora se transformaba en la crucifixión del Hijo de Dios. Cambiaron los nombres, pero los símbolos quedaron. Cambió el relato, pero la estructura del rito permaneció. Y ahora quiero que me digas tú, ¿sabías esto? ¿Te enseñaron alguna vez que la historia de la cruz podía tener raíces mucho más antiguas que el propio cristianismo? ¿Alguna vez sentiste que ciertas celebraciones no te conectaban realmente con Dios, sino que parecían más un teatro repetido año tras año? Quiero que lo compartas en los comentarios, no para polemizar, sino para que todos podamos ver cuántos han sentido esa duda, ese ruido interno, esa inquietud que nadie se atreve a decir en voz alta. Este espacio es para eso, para que pensemos, para que cuestionemos, para que redescubramos la fe sin filtros ni miedos, porque lo que viene a continuación va a ir todavía más profundo.
Vamos a hablar de cómo la figura de Cristo fue reconfigurada con los siglos, cómo se adoptaron elementos ajenos a su mensaje original y cómo el Viernes Santo se convirtió en una herramienta de control emocional tan poderosa que aún hoy seguimos sintiendo culpa por algo que en realidad fue un acto de amor y no de condena. Prepárate, esto apenas comienza. Quizás uno de los dolores más grandes que puede sentir un creyente no es el de la persecución externa, sino el del silencio interno. Ese vacío que aparece cuando, a pesar de cumplir con todo lo que se te enseñó, ir a la iglesia, rezar, confesarte, llorar cada Semana Santa al ver a Cristo crucificado, algo dentro de ti sigue sintiéndose desconectado, como si estuvieras siguiendo una fe que ya no te habla al corazón, sino solo a la memoria, como si la imagen de Jesús en la cruz fuera más un recordatorio de culpa que una fuente de amor. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido alguna vez que cargas con una mochila espiritual que no sabes ni por qué llevas? A muchos les sucede, pero pocos lo dicen, porque desde pequeños nos enseñaron que dudar era falta de fe, que pensar diferente era peligroso, que si algo no te hacía sentido el problema eras tú, no la enseñanza. Y así se va formando una fe llena de miedo, miedo a fallar, miedo a no hacer lo correcto, miedo a no estar a la altura del sacrificio que hicieron por ti. Y ese miedo, año tras año, se reactiva con fuerza en el Viernes Santo, ese día en el que todo te recuerda que alguien murió por tus pecados, que su sangre fue derramada porque tú, simplemente por nacer humano, ya eras culpable. Y eso te rompe por dentro, aunque no lo digas. Porque ¿cómo se supone que ames a un Dios que se presenta a través del sufrimiento? ¿Cómo se supone que te acerques con libertad si lo primero que te enseñan es que tu existencia misma hizo que alguien tuviera que morir? No lo decimos en voz alta, pero muchos lo sienten. Esa mezcla de amor, culpa, deber y resignación. Y eso no es fe, eso es una prisión emocional. Pero si miras de nuevo el mensaje original de Jesús, lo que vas a encontrar es muy diferente. Jesús no vino a reforzar estructuras religiosas ni a imponer cadenas invisibles. Jesús vino a liberar, a sanar, a restaurar, a devolverle al ser humano su conexión directa con el Creador, sin intermediarios, sin temor, sin ritos vacíos. En Mateo 11:28, Él dice algo que lo resume todo. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. No dice, los juzgaré. No dice, los haré pagar. Dice, los haré descansar. ¿Dónde quedó ese Jesús en todo esto? ¿Cuándo fue que su mensaje se convirtió en una ceremonia anual de tristeza y autocastigo? Tal vez fue cuando el cristianismo dejó de ser un camino y se volvió una institución. Cuando dejamos de vivir la fe como un vínculo con Dios y empezamos a verla como un sistema lleno de reglas, amenazas y repeticiones. Y ahí es donde el Viernes Santo toma otra cara, porque en lugar de ser un recordatorio del amor más grande, se transformó en un ritual donde revivimos la culpa, el miedo, el dolor, como si eso nos hiciera más dignos. Y no se trata de borrar la cruz, ni de ignorar el sacrificio, se trata de recuperar su verdadero sentido, porque Jesús no murió para que nos sintamos mal cada año, murió para que vivamos con libertad cada día, para que entendamos que Dios no es un juez con sed de castigo, sino un padre con los brazos abiertos. Pero esa verdad fue enterrada bajo siglos de liturgia, poder eclesiástico y estructuras que prefieren mantenernos rotos, porque una persona rota es más fácil de controlar, más fácil de manipular, más fácil de llenar de miedo y de hacer volver al rebaño cuando empiezas a alejarse. Y por eso quiero que uses este espacio para abrir tu corazón, porque si has llegado hasta aquí es porque algo dentro de ti también busca respuestas. No estás solo, no eres el único que ha sentido que algo no encaja. Quiero que me dejes un comentario y me digas, ¿alguna vez sentiste que el Viernes Santo te dejaba más confundido que inspirado? ¿Has sentido que tu relación con Dios se basa más en el miedo que en el amor? ¿Te cuesta conectar con una fe que parece repetir siempre lo mismo, pero que no te transforma por dentro? Este espacio es para hablar de eso, para sanar, para reconstruir. Porque si el mensaje de Jesús fue revolucionario en su tiempo, hoy también debe serlo. Pero para
Primero tenemos que mirar con ojos nuevos y atrevernos a soltar todo aquello que nos fue impuesto para recuperar lo que de verdad transforma: la verdad, el amor y la libertad. La imagen que domina todas las iglesias del mundo, el Cristo crucificado, sangrante, con la cabeza inclinada, el cuerpo colgando del madero, no fue siempre el símbolo central del cristianismo. De hecho, durante los primeros siglos, los cristianos no representaban a Jesús así. Lo representaban como el buen pastor, como una figura de luz, de vida, rodeado de ovejas o levantando la mano en señal de bendición. La cruz era un símbolo demasiado violento, demasiado asociado con el poder imperial romano. Era el instrumento de tortura por excelencia, reservado para criminales y rebeldes. ¿Cómo podía ser esa la imagen de esperanza? Sin embargo, con el paso del tiempo, la cruz fue ocupando el centro del relato, y el dolor, que inicialmente era una parte del mensaje, pasó a convertirse en el mensaje mismo. ¿Pero quién decidió eso? ¿Y por qué? La respuesta está en el proceso de institucionalización de la fe cristiana. A medida que el cristianismo dejó de ser una comunidad de creyentes perseguidos y pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano, su narrativa tuvo que adaptarse. Se necesitaba una figura que generara obediencia, no revolución. Un símbolo que mantuviera a las masas disciplinadas, sumisas, controladas emocionalmente. ¿Y qué mejor herramienta que el sufrimiento eterno de un inocente por tus pecados? El Cristo en la cruz se volvió el recordatorio constante de que le debes todo, de que cargas con una culpa que solo Él pudo pagar. Pero el problema es que, al centrarnos exclusivamente en su dolor, olvidamos su vida, olvidamos su poder, olvidamos su victoria, como si todo el mensaje de Jesús se redujera a ese último instante de muerte y no a los 3 años de enseñanzas transformadoras que lo precedieron. Y es aquí donde hay que hacer una pausa y mirar lo que dice la Escritura. Porque en 1 Corintios 15:17, el apóstol Pablo es clarísimo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. No dice si Cristo no murió, dice si no resucitó. Es decir, el corazón del mensaje cristiano no es la cruz, es la tumba vacía. Sin resurrección no hay esperanza. Sin resurrección no hay victoria. Sin resurrección todo lo demás se derrumba. Entonces, ¿por qué hemos sido formados emocionalmente para quedarnos clavados en el Viernes Santo? ¿Por qué no vivimos nuestra fe como un domingo eterno? Tal vez porque el dolor es más fácil de institucionalizar. Porque una persona que vive desde la culpa es más manipulable que una que vive desde la libertad. Y eso no es lo que Jesús quería para ti. En Juan 8:36 Él dijo: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Dónde quedó esa libertad? ¿Dónde quedó ese poder? ¿Dónde quedó ese Cristo que echaba a los mercaderes del templo, que hablaba con los marginados, que rompía con las reglas impuestas por los religiosos de su tiempo? Lo reemplazamos por una figura inmóvil, silente, derrotada, colgada en una pared. Y no porque así fue su historia, sino porque así nos la contaron. Porque una fe que gira en torno al dolor es una fe que paraliza, pero una fe que gira en torno al amor es una fe que despierta, que transforma, que no se conforma con repetir lo aprendido, sino que busca, cuestiona y renueva. Y quiero que te detengas un momento y pienses en ti, en tu camino de fe, en lo que sientes cada vez que ves una cruz. ¿Sientes esperanza o sientes culpa? ¿Sientes vida o sientes condena? ¿Te sientes amado o te sientes en deuda? Porque eso habla de cómo fue formada tu fe, y no es tu culpa. Es el resultado de una narrativa que fue moldeada a lo largo de siglos para hacerte sentir pequeño, indigno, necesitado de mediadores. Pero hoy, ahora, puedes empezar a mirar diferente. Puedes volver a los evangelios y descubrir un Jesús vivo, en movimiento, poderoso, transformador. Un Jesús que no quiere que te quedes atrapado en su muerte, sino que camines en su vida. Y por eso quiero que me dejes un comentario ahora mismo. Dime, ¿cómo ha sido tu relación con la imagen de Cristo crucificado? ¿Te inspira, te duele, te conecta o te hace sentir lejos? ¿Sientes que te enseñaron a vivir tu fe desde la libertad o desde el miedo?
Tus palabras pueden resonar con otros que están sintiendo lo mismo y no se atreven a decirlo. Este es el espacio donde tu historia importa, donde tus preguntas no son rechazadas, sino bienvenidas. Porque para encontrar la verdad, primero hay que atreverse a mirar más allá de lo que siempre nos dijeron. Y lo más impresionante es cómo esta figura del Cristo doliente fue ganando terreno no solo en la doctrina, sino en la forma en que pensamos, sentimos y nos vemos a nosotros mismos. No es casualidad, no fue espontáneo, fue una construcción sostenida durante siglos, reforzada por imágenes, esculturas, cánticos, procesiones y un tipo de espiritualidad que convirtió el dolor en virtud y la sangre en símbolo de pureza. Si creciste en un contexto cristiano, es muy probable que tu primer contacto visual con Jesús no haya sido con un Cristo vivo, sonriente o enseñando, sino con uno clavado en una cruz, cubierto de espinas, con los ojos cerrados y el cuerpo deformado por el sufrimiento. ¿Y qué pasa cuando ese es el rostro de Dios que te enseñan desde niño? Que empiezas a asociar la fe con la tristeza, con la culpa, con el deber, con el miedo a fallar, con la necesidad de pagar una deuda que nunca pediste, pero que igual te adjudicaron. Piensa por un momento en las imágenes que has visto durante toda tu vida en Semana Santa, las procesiones, los cuadros, los vitrales, las estatuas. Jesús siempre está derrotado, está herido, está sufriendo, apenas puede caminar, calle, llora, gime, y tú como creyente, como hijo, como ser humano, lo miras y sientes que tienes que cargar con eso, que tienes que agradecerle llorando, que no puedes sonreír en su presencia porque eso sería irrespetuoso. ¿Te suena familiar? ¿Has sentido esa sensación de que tu fe no es alegría sino peso? Porque eso no nació con Cristo, eso nació con los sistemas que decidieron poner el dolor en el centro, que descubrieron que el sufrimiento colectivo podía unir a las masas, someterlas, hacerlas obedientes, silenciosas, sumisas. Y no lo digo yo, la historia lo confirma. A partir de la Edad Media, especialmente en Europa, la Iglesia comenzó a impulsar representaciones cada vez más dramáticas de la pasión de Cristo. Se pintaron frescos donde Jesús aparece casi desfigurado por los latigazos. Se esculpieron crucifijos donde el cuerpo está retorcido, desgarrado, con costillas marcadas, llagas abiertas y sangre que corre hasta empapar la base. Se escribieron himnos y rezos que insistían en la culpa. Por mis pecados murió, yo lo crucifiqué, indigno soy de su amor. Y claro, con el tiempo, eso se volvió parte de nuestro lenguaje interior. Ya no se trataba solo de amar a Dios, sino de sentirse permanentemente indigno de Él, de vivir como si tu sola existencia fuera una herida abierta en el cuerpo de Cristo. Y ahora te pregunto, con toda honestidad, ¿cómo te hizo sentir eso a lo largo de tu vida? ¿Cómo crees que afectó tu autoestima, tu relación con Dios, tu forma de ver el mundo? ¿Cuántas veces reprimiste tu alegría porque sentías que no era espiritualmente correcto? ¿Cuántas veces te sentiste lejos de Dios no porque no lo buscaras, sino porque no te sentías lo suficientemente bueno para acercarte? Este es el momento de hablarlo, de escribirlo, de soltarlo. Quiero que me dejes un comentario y me digas si alguna vez sentiste que el sufrimiento de Jesús fue usado más para hacerte sentir mal que para inspirarte a vivir mejor. Dímelo con tus palabras, porque hay muchos que sienten lo mismo y creen que están solos, y no lo están. Porque aquí viene lo más poderoso de todo esto. Jesús no vino a perpetuar el sufrimiento, vino a vencerlo, vino a romper esa cadena, vino a enseñarte que Dios no se glorifica en tu dolor, sino en tu libertad. En Juan 10:10 Él dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Dónde quedó esa abundancia? ¿Dónde quedó esa promesa? Está ahí, sigue ahí, pero cubierta por capas y capas de ritos, símbolos y estructuras que nos hicieron creer que la fe era tristeza, que la cruz era el final, que si no estás sufriendo, no estás siendo verdaderamente cristiano. Y esa es una de las mentiras más profundas que se han instalado en el corazón del pueblo creyente. Pero hoy tú puedes romperla. Puedes mirar al Cristo resucitado, al que camina contigo, al que no quiere que lo mires colgado, sino que camines con Él en vida, en amor, en libertad. Y si esto resonó contigo,
Si alguna frase te hizo recordar algo que siempre sentiste pero nunca dijiste, por favor, coméntalo, exprésalo, escríbelo. Este no es un video más, es una oportunidad para sanar, para despertar, para reconfigurar tu fe desde otro lugar. ¿Te criaron bajo la culpa? ¿Te enseñaron a temerle a Dios más que a amarlo? ¿Te hicieron creer que tu dolor agradaba a los cielos? Quiero leerte, porque la historia que viene a continuación va a terminar de abrirte los ojos. Durante siglos, el poder más grande no fue el militar ni el económico, fue el espiritual. Porque quien controla el alma de un pueblo no necesita cadenas físicas para someterlo. Solo necesita instalar una idea poderosa, que todo lo que eres, todo lo que haces, todo lo que sientes, está bajo la mirada de un Dios que te observa y te juzga. Y si además ese Dios fue crucificado por tus errores, entonces estás en deuda eterna. Esa fue, sin lugar a dudas, una de las herramientas más efectivas de control que se hayan conocido en la historia de la humanidad. No se necesitaban ejércitos cuando bastaba con levantar un crucifijo en la plaza. No hacía falta imponer castigos físicos cuando se podía cargar a las personas con una culpa tan intensa que terminaran autocastigándose emocional y espiritualmente de por vida. Y la iglesia, que durante siglos fue más una estructura de poder que un refugio de almas, lo entendió muy bien. Por eso la imagen del Cristo sufriente no solo se multiplicó, sino que se volvió el centro absoluto de la experiencia religiosa. Era la ancla emocional perfecta. Una figura que causaba dolor, compasión, miedo y sumisión al mismo tiempo. ¿Cómo ibas a cuestionar a una institución que te mostraba todos los días que su Dios murió por ti? Lo que muy pocos se atreven a decir es que este uso del sufrimiento no fue accidental, fue intencional. Fue enseñado, promovido, replicado en cada rincón del mundo cristiano. No es coincidencia que en los países más profundamente católicos, donde la figura de Cristo crucificado está omnipresente, también exista una cultura muy arraigada al castigo, a la culpa heredada, al miedo a equivocarse, al sacrificio como única vía de valor. Las misas, las procesiones, los rezos, los cuadros, los himnos, todo gira alrededor del dolor. Incluso cuando se habla de la resurrección, siempre se hace desde la herida, desde la tragedia, nunca desde la gloria verdadera, nunca desde la victoria plena, como si estuviéramos atrapados en un eterno Viernes Santo del que no nos dejan salir. Porque claro, una comunidad que vive celebrando la resurrección es una comunidad alegre, fuerte, esperanzada, pero una que vive enfocada en la cruz es vulnerable, fácil de doblegar, fácil de dirigir por quien se ponga como intermediario entre Dios y tú. Y ahí está el verdadero problema, en esa figura intermediaria que se arroga el derecho de interpretar la fe por ti, que se coloca en un pedestal moral y te repite que tú, por tus propios medios, no puedes alcanzar a Dios, que necesitas pasar por ellos, por sus normas, por sus rituales, por su doctrina, porque si no lo haces, estás deshonrando el sacrificio de Cristo. Y sin embargo, la Biblia dice algo muy diferente. En Hebreos 4:16 encontramos una de las declaraciones más poderosas y menos enseñadas en los altares. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Lo ves? No dice que tienes que ir con miedo. No dice que tienes que arrastrarte, ni pasar por intermediarios, ni repetir rituales impuestos. Dice que puedes acercarte confiadamente, directamente, que puedes entrar en la presencia de Dios con confianza, con seguridad, con libertad. Pero ese tipo de fe no conviene a quienes necesitan que vivas asustado, que cargues con una cruz emocional todo el tiempo, que sientas que siempre le estás fallando a Dios y que solo ellos pueden ayudarte a reparar esa supuesta deuda. Y por eso, la imagen del Cristo doliente fue usada y abusada como símbolo absoluto de lo divino, como si ese fuera el punto final del Evangelio, cuando en realidad solo fue el principio del acto más revolucionario de la historia, la resurrección. Y quiero preguntarte algo ahora mismo, desde el corazón. ¿Cuántas veces has sentido que tu relación con Dios está marcada más por el miedo que por el amor?
¿Cuántas veces pensaste que no eras lo suficientemente bueno? No porque Dios te lo dijera, sino porque alguien te lo hizo creer desde un púlpito o desde una tradición. ¿Cuántas veces viviste el Viernes Santo sintiendo que eras el culpable de ese sufrimiento y no el heredero de una promesa eterna? Quiero que lo escribas, que lo compartas en los comentarios, no solo por ti, sino por todos los que están sintiendo lo mismo y no encuentran espacio para hablarlo. Tal vez tu comentario sea el que encienda una chispa en otro corazón que también necesita salir del silencio. Dime, ¿cómo viviste tu fe? ¿Te construyó o te rompió? ¿Te dio alas o te llenó de cadenas? Porque esta es la clase de conversación que cambia vidas. Y tú eres parte de ella. Porque sí, Jesús fue crucificado, pero no se quedó ahí. El centro de nuestra fe no es una cruz, es una tumba vacía. No es el gemido del dolor, es el grito de victoria. No es la culpa, es la gracia. No es el miedo, es la libertad. Y mientras sigamos adorando la herida más que la sanación, estaremos perpetuando un mensaje incompleto, manipulado, distorsionado. Y tal vez ha llegado el momento de volver al origen, no al origen institucional, no al origen impuesto por concilios y dogmas, sino al origen espiritual, al mensaje puro, al fuego que encendió todo esto, el amor incondicional de un Dios que no quiere verte arrodillado por miedo, sino caminando con propósito. Y eso empieza cuando te atreves a ver con ojos nuevos lo que siempre te enseñaron a ver con culpa. Porque el problema no es solo teológico, ni simbólico, ni histórico. Es personal, es emocional, es generacional. Porque esa figura del Cristo clavado, sufriendo, con la mirada apagada y el cuerpo quebrado, no se quedó en los vitrales de las iglesias, ni en las imágenes colgadas en las paredes. Se instaló en nuestras casas, en nuestras madres, en nuestros padres, en nuestros abuelos. Se convirtió en parte de la cultura, en parte del ADN emocional de nuestras familias. ¿Cuántos crecimos escuchando frases como Dios te está viendo, Jesús murió por eso, no hagas eso porque ofendes al Señor? ¿Cuántos fuimos formando nuestra identidad con una idea silenciosa pero constante, que no somos suficientes, que debemos sentirnos mal por nuestros errores, que ser cristiano es cargar con dolor y sacrificio desde pequeños? Y esa idea no solo nos marcó la fe, nos marcó la forma de vivir. Afectó nuestra autoestima, nuestra libertad, nuestra forma de amar, de confiar, de tomar decisiones. ¿Te diste cuenta alguna vez de cuántas decisiones en tu vida las tomaste no por convicción, sino por miedo a fallarle a Dios? Eso no es fe, eso es herencia de culpa. Y lo más trágico es que, en muchos casos, ni siquiera fue transmitida con maldad. Nuestros padres y abuelos también la recibieron así. También crecieron viendo al Cristo ensangrentado, aprendiendo que la fe era sacrificio, castigo y penitencia. También lloraron durante las procesiones creyendo que su llanto les acercaba más al cielo. También callaron sus preguntas porque les enseñaron que dudar era igual a traicionar a Dios. Y así, de forma casi invisible, fuimos heredando una forma de creer que nos conecta más con la cruz que con la resurrección, más con el temor que con el amor, más con la obediencia ciega que con la relación auténtica. Y eso explica por qué hoy, incluso entre los más creyentes, hay tanto dolor interno, tanta desconexión espiritual, tanta gente que ya no sabe si cree, pero tampoco se atreve a dejar de creer. Y por eso es tan importante hablar de esto, porque mientras no lo hablemos, se seguirá repitiendo, se seguirá perpetuando ese modelo de fe que duele más de lo que sana. Pero no fue eso lo que Jesús vino a enseñarnos. Jesús no vino a formar una religión basada en el miedo. Vino a romper con eso. Vino a confrontar a los que imponían reglas vacías. Vino a restaurar, a liberar, a devolvernos el acceso directo al Padre. En Gálatas 5:1 dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Y qué hicimos? Lo contrario, creamos nuevas cadenas, nuevos yugos, nuevas estructuras que transformaron la libertad en peso, la gracia en deuda, la resurrección en obligación emocional. Y es hora de romper con eso, de dejar de cargar con un dolor que no te corresponde, de mirar la cruz y no sentir culpa, sino gratitud. No porque tú no valgas, sino precisamente porque vales demasiado. Y quiero que pienses en tu historia personal. ¿Cómo fue tu relación con la fe cuando eras niño?
¿Qué imagen de Dios se te formó? ¿Lo veías como un padre cercano o como un juez severo? ¿Te sentiste amado o siempre en deuda? Quiero que me dejes un comentario, que abras tu corazón, que escribas lo que tal vez nunca te atreviste a decir en voz alta, porque tus palabras pueden reflejar lo que muchos sienten, porque este no es solo un espacio para aprender, es un espacio para liberarnos juntos. Cuéntame, ¿cómo marcó tu infancia esa imagen del Cristo sufriente? ¿Cómo impactó en tu forma de verte, de amar, de relacionarte con Dios? Tal vez, al ponerlo en palabras, empieces a sanar algo que llevaba años guardado en silencio. Porque aquí no se trata de negar la cruz, se trata de entenderla por completo, de abrazar su significado sin quedarnos atados a su dolor. Porque sí, la cruz existió, fue real, fue dolorosa, pero no fue el final. El final fue la tumba vacía, la piedra removida, el cuerpo ausente, el anuncio celestial: no está aquí, ha resucitado. Lucas 24:6. Eso es lo que no nos enseñaron a celebrar con fuerza. Eso es lo que quedó opacado por siglos de luto institucional. Pero hoy, ahora, tú puedes empezar a vivirlo, a caminar con un Jesús vivo, no clavado, a levantar la mirada y entender que no le debes tu llanto, sino tu libertad. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Tu fe se vuelve liviana, tu corazón se llena de gozo, tu alma respira, porque por fin entiendes que no estás llamado a sufrir por Dios, sino a vivir en plenitud con Él. Mariela tenía 36 años cuando decidió no asistir por primera vez a una procesión de Viernes Santo. Y no fue una decisión rebelde ni despreocupada. Al contrario, fue un acto de honestidad brutal consigo misma, porque durante más de 3 décadas ella había vivido ese día con una mezcla amarga de solemnidad, culpa y tristeza que le dejaba el alma más pesada que renovada. Desde niña, acompañaba a su familia a las celebraciones tradicionales, veía a la gente llorar, escuchaba los cantos graves, contemplaba los pasos de la pasión como si estuviera reviviendo un funeral, y lo sentía el peso, sentía la tristeza, pero nunca entendía del todo por qué, al final del día, no se sentía más cerca de Dios, sino más lejos de sí misma, como si cada año la obligaran a hundirse en un pozo emocional, sin darle nunca la cuerda para salir, hasta que un día, cansada de repetir un ritual que no le hablaba al corazón, Mariela decidió hacer algo diferente. Ese Viernes Santo no salió, no encendió las velas, no se vistió de negro, no fue a la iglesia, se quedó en su casa, apagó su celular, se sentó con su Biblia y comenzó a leer los evangelios desde otra perspectiva, no buscando cumplir un deber, sino buscando sentido. Y ahí lo vio, como si le quitaran una venda de los ojos. Se dio cuenta de que Jesús nunca llamó a la gente para que llorara por su sufrimiento, sino para que viviera su mensaje. Que lo que él pedía no era lamento, era transformación. Y mientras leía Lucas 23:28, donde Jesús les dice a las mujeres que lloraban en su camino al Calvario: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas, algo en ella cambió. Entendió que lo más sagrado no era repetir el dolor, sino romper los patrones que te alejan de la vida. Ese día, por primera vez, Mariela vivió el Viernes Santo con paz, no con tristeza vacía, no con culpa, sino con una conexión profunda. Sintió a Jesús no como un mártir lejano, sino como un maestro presente, como un amigo que le hablaba directamente, no para que sintiera lástima por él, sino para que entendiera el poder de su resurrección. Y ese día, sin salir de casa, sin tocar una cruz, sin llorar frente a un altar, Mariela sanó algo que había llevado en el alma durante años, y desde entonces cada Semana Santa hace lo mismo. Se toma un día para estar a solas con Dios, para leer la palabra, para escuchar en silencio, para agradecer, no desde la tristeza, sino desde la libertad. Y si estás viendo esto y algo de esta historia te resonó, tal vez este también puede ser tu momento. Tal vez este año, en lugar de repetir los mismos ritos, puedes vivir tu fe desde otro lugar. Tal vez no necesitas cargar una cruz, sino soltar la que no te corresponde. Tal vez este Viernes Santo no tiene que ser un día de dolor, sino el inicio de una vida más liviana, más consciente, más real.
No necesitas alejarte de tu fe, solo necesitas acercarte a ella desde el corazón, no desde la obligación, porque Jesús no vino a llenarte de peso, vino a liberarte, y esa libertad comienza cuando decides mirar la cruz con otros ojos, cuando entiendes que no estás llamado a revivir la muerte, sino a vivir la resurrección. Y por eso quiero que me dejes un comentario ahora mismo. ¿Qué significa para ti el Viernes Santo? ¿Cómo lo has vivido en tu vida? ¿Te gustaría, como Mariela, transformarlo en una experiencia de sanación y conexión verdadera? Cuéntame, quiero leerte, porque tu historia puede inspirar a otros, porque todos estamos en este camino juntos, y porque este puede ser el año en el que dejes de sentir que le fallas a Dios y empieces a sentir que caminas con Él en libertad, en amor y en plenitud. Lo más impactante del caso de Mariela no es lo que hizo, es lo que descubrió, porque ella no abandonó su fe, no rompió con Dios, no dejó de creer. Hizo algo mucho más valiente, se atrevió a cambiar la forma en la que se acercaba a Él. Se atrevió a romper con la costumbre para encontrarse con la verdad. Y eso es lo que más incomoda, lo que más duele al principio, pero también lo que más transforma. Porque tal vez tú también llevas años haciendo lo mismo, años repitiendo palabras que no entiendes, cargando emociones que no sabes de dónde vienen, siguiendo rituales que ya no conectan con tu alma. Y lo haces con respeto, con fe, con ganas de hacerlo bien. Pero en el fondo hay una pregunta que no te deja en paz. ¿Esto me acerca a Dios o solo me aleja más de mí mismo? Y lo que descubrió Mariela, y que tú también puedes empezar a descubrir, es que el verdadero encuentro con lo divino no está en el ruido, sino en el silencio sincero. No está en lo que haces por fuera, sino en lo que se rompe o se reconstruye por dentro. Que no necesitas una procesión para sentir a Dios. Necesitas un corazón dispuesto, que no es la multitud la que activa la fe, sino la intimidad. Que no es el dolor lo que te hace digno, sino el amor que te dejas recibir. ¿Y sabes por qué esto es tan poderoso? Porque le devuelve a tu alma algo que quizás hace mucho tiempo perdiste sin darte cuenta. El derecho de acercarte a Dios sin miedo, sin vergüenza, sin una lista de cosas que debes cumplir antes. Y por eso este Viernes Santo puede ser diferente. No hace falta que tomes decisiones radicales. Solo hace falta que, como Mariela, te detengas un momento, que silencies el ruido exterior, que observes lo que estás sintiendo, que te atrevas a decir: ¿qué pasaría si por una vez viviera este día desde la paz y no desde la culpa? Porque tú también puedes ser esa historia. Tú también puedes soltar lo que ya no te sana. Tú también puedes dejar de vivir una fe heredada por compromiso y empezar a vivir una fe que nazca desde tu verdad más profunda. Y no importa si llevas años lejos de la iglesia, si ya no rezas como antes, si sientes que te desconectaste, porque Dios nunca se movió de lugar. Él sigue ahí, esperando que dejes de sentir que le debes algo y empieces a caminar con Él como hijo, como hija, como alguien que no necesita merecer su amor porque ya lo tiene. Y si todo esto resuena contigo, si sentiste algo moviéndose dentro mientras escuchabas esta historia, quiero que lo pongas en palabras. Quiero que lo escribas en los comentarios, no lo guardes. No te lo tragues como hiciste tantas veces. Quiero que me digas, ¿qué sentiste con la historia de Mariela? ¿Te viste reflejado en ella? ¿Has vivido una fe pesada, silenciosa, solitaria? ¿Te gustaría vivir este Viernes Santo de una forma diferente? Tus palabras pueden ser el inicio de tu propia transformación, porque a veces basta con hablarlo, con reconocerlo, con dejar de fingir que todo está bien espiritualmente cuando por dentro te estás apagando. Este espacio es para eso, para que puedas sacar todo lo que no dijiste en años, porque si hay algo que Jesús vino a enseñarnos, fue esto: la verdad nos hará libres. Juan 8:32. Pero primero tenemos que atrevernos a decirla. Y no estás solo. Cada vez somos más los que nos estamos haciendo estas preguntas, los que sentimos que hay algo más allá del ritual, que el silencio también es oración, que las lágrimas también son oración, que las preguntas también son oración, y que tal vez, solo tal vez, este sea el año en el que dejes de mirar la cruz con culpa
y empieces a mirarla con gratitud y con poder, porque no fue solo una muerte, fue el principio de tu libertad. Hay un salmo que, si lo lees con atención, parece haber sido escrito para todos los que han sentido que su relación con Dios se quebró en algún momento, para los que alguna vez miraron al cielo y no encontraron respuestas, para los que se sintieron olvidados, indignos o simplemente demasiado rotos como para orar. Es el Salmo 22, el mismo que Jesús citó en la cruz y que comienza con esa frase tan desgarradora: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22, 1. Muchos lo repiten sin entender el eco que lleva dentro. Esa no era solo una frase de dolor, era una llave para entender el alma humana, porque ese salmo no termina en desesperación, comienza con el grito del alma, pero termina en una declaración de confianza, de redención, de victoria. Así es la vida, así es la fe verdadera. No es una línea recta, es una lucha, una caída, un renacimiento. Y eso, justamente eso, es lo que representa el Viernes Santo. No una tragedia, no una historia triste, sino el punto exacto donde el cielo decidió abrazar lo más oscuro de la tierra para encender la luz más poderosa que jamás se haya visto. Pero ese mensaje, ese significado profundo, ha sido sepultado durante siglos bajo capas y capas de rituales, de formalidades, de imágenes tan sangrientas que nos hicieron creer que estar cerca de Dios era sinónimo de dolor, que la fe era una experiencia cruda, dura, sacrificada. Y aunque sí hay momentos de lucha en el camino espiritual, no es el dolor lo que te conecta con Dios, es la verdad, es la sinceridad. Es esa frase que a veces no te animas a decir ni siquiera en tu mente: estoy cansado, Dios. Estoy harto de repetir cosas que ya no me llenan. Quiero algo real. Y ese anhelo, aunque lo hayas callado por años, aunque lo hayas cubierto con culpa, con costumbre o con silencio, sigue vivo. Y tal vez este Viernes Santo sea el momento perfecto para dejarlo salir. Porque si miramos el origen del Viernes Santo con honestidad, veremos que su conmemoración fue una construcción que se consolidó siglos después de la crucifixión de Jesús. Cuando el cristianismo empezó a formar su calendario litúrgico, influenciado por fiestas paganas, ciclos de la naturaleza e intereses religiosos que buscaban uniformar las prácticas espirituales de un imperio entero. Fue una fecha impuesta, no por Jesús, no por sus discípulos, sino por una estructura que necesitaba unificar al pueblo a través de símbolos potentes. Y claro que la muerte de Jesús es un momento clave, pero no porque debamos repetir su dolor cada año como si fuera una condena emocional, sino porque en ese momento se reveló el amor más radical, un amor que no vino a cargar a los hombres de más culpa, sino a romper el ciclo de castigo, miedo y separación que la religión había construido. Entonces, ¿cómo aprovechar este Viernes Santo al máximo? No se trata de cuánto llores, ni de cuántos rezos repitas, ni de cuántas veces revivas mentalmente el sufrimiento de Cristo. Se trata de que mires hacia adentro y te preguntes: ¿estoy viviendo una fe heredada o una fe elegida? ¿Estoy cargando una cruz emocional que no me corresponde? ¿Estoy repitiendo un dolor que no me transforma? Y si la respuesta es sí, entonces es momento de hacer lo que Mariela hizo, lo que tantos otros están empezando a hacer: parar, silenciar, sentir, preguntarte con honestidad qué necesitas soltar y, sobre todo, qué necesitas empezar a vivir. Porque el mayor homenaje que puedes hacerle a Cristo este día no es sufrir por Él, es vivir lo que Él vino a darte: amor, paz, gracia, vida en abundancia. Y ahora quiero escucharte. No cierres esta pestaña sin dejar tu voz. Quiero que me digas en los comentarios: ¿alguna vez sentiste que el Viernes Santo era más un peso que una celebración? ¿Has vivido este día desde la culpa, desde el miedo, desde el deber? ¿Te gustaría vivirlo este año desde otro lugar, más real, más tuyo, más libre? Tus palabras pueden ayudar a otros a hacer el mismo clic. No guardes eso que te está hablando por dentro. Escríbelo, sácalo. Este espacio es para ti. Y recuerda, incluso si hoy te sientes lejos, Dios no se ha movido. El camino de vuelta no empieza con un rezo, empieza con una verdad. Y si algo de esto te removió por dentro, es porque ya estás caminando.
Esta Semana Santa puede ser una de dos cosas para ti. Una fecha más que se te escapa entre obligaciones, cansancio, rutinas y ritos que repites por compromiso. O puede ser un punto de inflexión, un antes y un después. Puede ser una semana donde vuelvas a hacer lo de siempre, asistir por respeto, escuchar sin realmente escuchar, repetir palabras sin detenerte a sentir. O puede ser la semana donde por fin, por primera vez en mucho tiempo, te detengas de verdad. Porque si no tomas la decisión de vivir estos días con conciencia, con alma, con propósito, lo más probable es que cuando todo pase, cuando los días vuelvan a la normalidad, sientas ese vacío tan común, esa sensación de no cambió nada. Y tal vez no lo digas en voz alta, pero lo vas a sentir. Vas a sentir que perdiste una oportunidad. Y eso, aunque sea silencioso, duele. Duele más que cualquier penitencia. Porque cuando uno sabe que tenía la oportunidad de encontrarse con Dios de una forma real y no lo hizo, eso deja una huella. Y no una huella física, sino una herida espiritual que se va acumulando. Y un día te das cuenta de que ya no sientes nada, que la fe se volvió rutina, que Dios está lejos, no porque se haya ido, sino porque ya no sabes cómo acercarte. Y por eso te lo digo con todo el amor, pero también con toda la seriedad. No dejes que esta Semana Santa sea una más. No lo hagas por nadie, hazlo por ti, porque hay batallas internas que solo tú conoces, heridas que nadie más ve, dudas que no te animas a decir ni en oración. Y esta semana, más que un calendario litúrgico, puede ser una oportunidad, una ventana abierta, una invitación silenciosa de Dios diciéndote: estoy aquí, ¿te animas a hablar conmigo de verdad esta vez? Y sí, hablemos de eso. ¿Cómo deberías orar esta Semana Santa? La respuesta es simple pero profunda, con verdad. No desde la culpa, no desde la repetición, no desde lo que hay que decir, sino desde lo que realmente llevas dentro. Aunque sea caos, aunque sea confusión, aunque sea enojo o silencio, Dios no necesita una oración perfecta, necesita una conversación honesta, necesita que le digas lo que nunca dijiste, que le cuentes lo que te avergüenza, que le confieses que a veces no sabes si crees, pero querés creer, que le abras un espacio que no esté lleno de frases memorizadas, sino de verdad cruda, desnuda, real, porque ahí, justo ahí, es donde empieza la sanación. Y también te digo esto con total claridad: si no haces ese espacio, si no te das ese momento, si solo dejas que la Semana Santa pase sin detenerte, lo más probable es que en algún punto del año te encuentres otra vez con ese vacío, con esa desconexión que no se llena con nada. Y entonces vas a mirar atrás y vas a pensar: ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no aproveché ese momento para volver a empezar? Pero ya va a ser tarde. No para siempre, Dios siempre recibe, pero sí para esta oportunidad, para este momento específico, porque lo sagrado no es eterno, se presenta en un instante, y si no estás despierto, se va y deja un eco que pesa. Y lo sé porque muchos ya lo vivieron, porque quizás vos ya lo viviste. Y por eso hoy quiero que pares, que apagues el ruido, que te regales un rato de verdad, que tomes este Viernes Santo y lo conviertas en el día donde soltaste las formas y te acercaste a Dios como sos, sin máscaras, sin miedo, sin ese discurso aprendido, con tu voz temblando si hace falta, pero con el alma abierta. Porque Él no busca que sufras más, busca que vuelvas, que despiertes, que entiendas que todo ese dolor ya pasó y que ahora es tiempo de vivir la resurrección en vos mismo. Y si estás leyendo esto, si te movió algo por dentro, quiero que lo pongas en palabras, que no te vayas en silencio. Quiero que me dejes un comentario ahora mismo y me digas: ¿cómo planeas vivir esta Semana Santa? ¿Qué querés soltar? ¿Qué oración necesitas hacer aunque te dé miedo? Escribilo. Sé parte de esto. No te quedes con la emoción encerrada. Tal vez tu comentario sea el primer paso hacia una fe más viva. Tal vez lo que digas inspire a alguien que está sintiendo lo mismo. Porque esta vez podés ser vos el que vuelva a nacer por dentro. Si llegaste hasta aquí no fue casualidad. Hay miles de videos, miles de voces, miles de contenidos flotando en el mar digital. Y sin embargo, estás acá leyendo estas palabras. Tal vez sin saber por qué entraste. Tal vez por curiosidad. Tal vez por una pregunta interna que ni siquiera habías formulado. Pero si te quedaste hasta el final, es porque algo dentro tuyo necesitaba esto.
Necesitabas saber que no estás solo, que hay otros que también dudan, que también se cansaron de repetir lo mismo sin sentir nada, que también se preguntaron si Dios de verdad estaba detrás de todo ese ritual que tantas veces se sintió vacío. Este guión no fue escrito para convencerte, fue escrito para recordarte que podés volver, que podés soltar, que podés mirar la cruz sin culpa y por primera vez ver un camino, no un peso. Hablamos del origen del Viernes Santo. Descubriste que no todo lo que celebramos viene directamente de la palabra, sino de estructuras humanas que fueron moldeando nuestra forma de vivir la fe. Hablamos del Cristo doliente, del poder simbólico que esa imagen tuvo sobre generaciones enteras y de cómo, sin darnos cuenta, terminamos adorando más la herida que la sanación. Hablamos de Mariela, que se atrevió a vivir este día desde otro lugar más honesto, más íntimo, más libre. Hablamos del Salmo 22, del grito de Jesús, del eco de nuestro propio dolor reflejado en su historia y de cómo ese grito no termina en abandono, sino en redención. Hablamos de vos, de tu infancia, de tu relación con Dios, de todo lo que cargas y todo lo que podrías soltar si te animaras a vivir esta Semana Santa no desde el deber, sino desde la verdad. Y ahora que termina este viaje de palabras, lo único que importa es lo que hagas con todo esto. Porque lo peor que podrías hacer es cerrar este guión, decir qué interesante y seguir como si nada. Porque entonces todo esto habrá sido solo ruido más. Y no estás acá para eso, estás acá porque tu alma pidió un respiro. Porque hay algo en vos que quiere sanar, que quiere reencontrarse con Dios desde un lugar real, sin máscaras, sin culpa, sin ese peso invisible que te fue robando la alegría espiritual. Y te juro, por lo que más amo, que sí se puede, que no estás roto, que no estás lejos, que no estás perdido, solo estás cansado de cargar con una fe que no se siente tuya. Y eso se puede cambiar con un paso, con una oración sincera, con un comentario que escribas ahora mismo diciendo: yo también quiero vivirlo diferente. No esperes al año que viene. No repitas el mismo ciclo. Este puede ser el año en que todo cambie. No porque la cruz desaparezca, sino porque por fin entendés lo que realmente representa. Así que ahora sí, cerrá los ojos un segundo. Respirá. Escucha tu interior. Y si algo te habló, aunque sea una palabra, aunque sea una emoción, escribilo en los comentarios. Porque cuando uno se anima a hablar, empieza a sanar. Este espacio no es para perfectos. Es para los que buscan, para los que dudan, para los que sienten y para los que, como vos, están listos para vivir este Viernes Santo no como un lamento, sino como el principio de una nueva historia con Dios. Gracias por estar acá, gracias por no rendirte, gracias por seguir buscando. Y ahora te toca a vos.